3, 2. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos que nos siguen en su canal Polémicos? Neni Motoca Xicoténcatl Delgado Santiago. Y el motivo de este programa es presentar prácticamente todo un análisis desde un enfoque, diríamos, teológico, de una de las culturas más sorprendentes que florecieron en Mesoamérica y que es base de nuestra nación, junto con la labor de otros pueblos que se destacaron en el centro de Mesoamérica. No creo que haga falta traducir cómo me presenté en lengua náhuatl, porque el náhuatl ha sido también un idioma que ha servido para que nuestra personalidad se haya asentado a lo largo de la historia, no solo de los 300 años de colonia, con los españoles todavía aquí, en ese territorio, país que se denominó Nueva España y que floreció enormemente por la agricultura, por la minería y que incluso financió a gran parte de Europa. Y también durante el tiempo, más de 200 años, de vida independiente. Nosotros vivimos un sincretismo lingüístico muy interesante que no solamente se basa en el náhuatl, sino también en otras lenguas de otras geografías de nuestro propio país. Por eso es que este análisis, el del día de hoy, se refiere al famoso, así autollamado, Pueblo del Sol, que analiza en un brillante libro que al principio era para el autor solamente de mera divulgación científica y que con el tiempo ha alcanzado una gran dimensión, a grado tal que es hoy un referente para entender el universo espiritual y religioso del mundo azteca. Me refiero a este libro, El Pueblo del Sol, que escribió Alfonso Caso. Y vamos a preguntarnos, ¿quién fue Alfonso Caso? Alfonso Caso fue un brillante arqueólogo, antropólogo, filósofo, historiador, escritor, integrante del Colegio Nacional, fue funcionario público también, fundador del Instituto Nacional Indigenista y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, rector de la UNAM en 1944, y uno de los grandes méritos que tuvo, sobre todo en el campo de la arqueología, fue que coordinó investigaciones muy importantes en Monte Albán y de 1931 a 1939 se generaron varios descubrimientos, entre otros el más importante, el de la tumba 7 de Monte Albán, llena de riquezas extraordinarias, y que eso permitió de pronto que Alfonso Caso fuera reconocido en esa vida fructífera y extraordinaria, como lo acabo de citar. Autor de más de 300 publicaciones entre artículos científicos y libros. Imagínense ustedes la vida prolífica de Alfonso Caso, que nos entrega en este libro un análisis desde un enfoque religioso, de la cosmogonía, de parte de la historia del pueblo mexica, para entender el contexto de esa historia, no solo
de los últimos 200 años que vivieron antes de que se truncara con la llegada de los españoles, sino sobre todo en los últimos años, cuyo pensamiento, sobre todo el de Moctezuma, influyó enormemente para que le abrieran las puertas de México Tenochtitlan a Hernán Cortés, casi de par en par. Pero bueno, ¿por qué se autodenominó el pueblo azteca o mexica como el pueblo del sol? Aquí es donde entra el análisis de Alfonso Caso, porque él nos dice que hay que entender las múltiples tareas que llevaban a cabo sus dioses. Es decir, un solo dios no asumía un solo papel, una sola tarea o un solo nombre, empezando por el propio sol, que tuvo en Huitzilopochtli, el principal dios de los mexicas, a su guía. El guía que los condujo prácticamente desde esa tierra mítica que le denominaron Aztlán, y que hasta el día de hoy los investigadores no se ponen de acuerdo, ni siquiera con los códices existentes en donde realmente estaba Aztlán. Hay quienes dicen que es la hoy famosa isla de Mexcaltitán, en el estado de Nayarit. Hay una isla ahí y está obviamente rodeada por un lago en parte de la geografía de Nayarit. Hay quien dice que Aztlán se encontraba más allá de lo que hoy es la frontera con los Estados Unidos. El caso es que hay cálculos que determinan que esa peregrinación alcanzó casi 4,000 kilómetros de recorrido y que en todo momento Huitzilopochtli fue guiando a los diferentes sacerdotes aztecas, diciéndoles hacia dónde tenían que avanzar hasta encontrar ese famoso símbolo que hoy nos representa en nuestra bandera nacional, el del águila devorando a una serpiente parada encima de un nopal de piedra. Así lo dice Alfonso Caso. Entonces, aquí la magia y la religión se combinan de una manera extraordinaria para entender al pueblo mexica, al pueblo azteca, o también denominado pueblo tenochca. Es decir, las palabras que vamos utilizando las vamos a ir desmenuzando, porque como dije al principio, la lengua náhuatl ocupa gran parte de la idiosincrasia de nosotros los mexicanos y las mexicanas, porque hacemos uso de ellas. A veces no somos ya conscientes de cómo en nuestro vocabulario popular está ahí el náhuatl. Y se encuentra incluso en los alimentos, en algunos instrumentos y en algunas realidades que nosotros vivimos cotidianamente. Dos ejemplos muy sencillos: el tomate, por ejemplo, del náhuatl tomate. Es un ejemplo nada más, pero así hay muchísimos otros. Aquí la cuestión es que el pueblo tenochca tuvo a ese guía, Huitzilopochtli. ¿Y qué significa Huitzilopochtli? Colibrí del sur, o colibrí izquierdo, que es justamente la encarnación de su dios principal. No obstante que los mexicas, cuando ya se convirtieron en dominadores de todo Mesoamérica, nunca rechazaron a los dioses de los pueblos dominados. Al contrario, los incorporaban a su panteón completamente, digamos, conscientes de que les iban a brindar más beneficios. Por esa razón es que es un poco complejo para poder entender todas estas explicaciones que envolvían cada acto de la vida privada y de la vida pública del pueblo azteca. Vean ustedes cómo nace, y hay muchas semejanzas tal vez que pudiéramos pensar con el pensamiento occidental, incluso con la forma en que nosotros conocemos la creación de la primera pareja y que nos explica la Biblia.
con Adán y Eva. Bueno, digo, es solo una referencia, no estoy haciendo una comparación. Estoy diciendo cómo el pueblo azteca consideró que a partir de la primera pareja, o sea, la pareja original, Ometecutli y Omecihuatl, surgieron los demás dioses poco a poco, porque ellos dieron nacimiento a los dioses que iban a convertirse prácticamente en parte de ese pensamiento mágico religioso del pueblo mexica. Y entonces la primera pareja le dio origen a Tezcatlipoca Rojo, o conocido también como Xipe, a Camachtli, el dios de los tlaxcaltecas, al otro Tezcatlipoca, a Quetzalcóatl y a Huitzilopochtli. Aquí es donde hay que ir entendiendo la tarea de cada uno. Quetzalcóatl fue quien le dio vida a la raza humana, sacrificándose, y con su propia sangre juntó los huesos de las razas anteriores, les insufló vida, y entonces hombres y mujeres empezaron a vivir. Ahí hay un primer simbolismo. Si Quetzalcóatl lo hizo a través de su sangre, ¿qué tenían que hacer los pueblos bendecidos con esta vida? Pagar también con sangre. ¿Cómo? A través de los sacrificios humanos que realizaban frente a sus deidades, y que fue cuando los españoles llegaron y vieron, atestiguaron horrorizados, verdaderamente horrorizados, los miles de sacrificios que hacían en honor de los dioses. Bueno, aquí también hay que explicar cómo nació, digo, aún con la pareja divina, la primera pareja, el nacimiento concreto, cómo se dio de Huitzilopochtli con su madre, la madre tierra, prácticamente, que era Coatlicue. Coatlicue, dicen, estaba en su casa barriendo su patio y de pronto una pluma se pegó a su vientre y se dio cuenta que estaba embarazada. Después sus otros hijos, o sea, la luna y las estrellas, también se dieron cuenta de que estaba embarazada. Y para ellos fue una afrenta. ¿Quién era la luna? La Coyolxauhqui. Y las 400 estrellas, los Censon-Huitznahua. Es una manera de entender cómo en la bóveda celeste existían los astros. Vean, estamos hablando de Coatlicue, la madre tierra. Huitzilopochtli, el sol. La Coyolxauhqui, la luna. Y los Censon-Huitznahua, las 400 estrellas. ¿Qué quisieron hacer las estrellas y la luna? Matar a Coatlicue. Y entonces fue cuando Coatlicue escuchó dentro de sí misma una voz que le dijo: no temas, madre, yo te voy a defender. Y entonces nació Huitzilopochtli y con su espada de fuego mató a sus hermanos, la luna y las estrellas. Es la forma en que se entiende, o debe de entender, cómo querían explicarse los aztecas el nacimiento del día y la noche. Así lo explicaban, con esta, digamos, argumentación. Y cómo Huitzilopochtli, que también representa al sol, tiene prácticamente que luchar todas las noches contra los astros y salir victorioso al otro día. ¿Cómo fortalecer esa lucha de Huitzilopochtli? A través de la sangre que le ofrecían de los sacrificios humanos. Y con eso, pues, justificar prácticamente su misión de vida. Por eso se consideró a sí mismo el pueblo del sol, porque su misión era darle vida al sol
y mantener prácticamente el mundo funcionando como funcionaba gracias al trabajo de los mexicas. Sobre todo, aquí hay una, digamos, parte de la cosmogonía que se da en cómo construyeron la otra parte de la explicación para llegar al sol actual, que en su momento los mexicas así lo entendían, como el quinto sol. Es decir, habían ya existido 4 soles anteriores, que habían desaparecido por diferentes cataclismos de la propia naturaleza. Y entonces el sol actual, denominado Nahui Olin, tuvo sus antecedentes en el sol 1, 2, 3, 4, hasta llegar al quinto, y de esta manera darle vida al quinto sol. Estaban los aztecas, digamos, con la preocupación de que el quinto sol no desapareciera, porque era seguro que iba a perecer por terremotos. Los 4 anteriores perecieron por inundaciones, por una lluvia de fuego. El primer sol lo derrotó un jaguar y también intensas lluvias, un diluvio. Ahora, del quinto sol se preveía, o los sacerdotes decían, que podría perecer por grandes terremotos. ¿Qué es lo que el pueblo azteca hacía? Darle vida a través de los sacrificios humanos. Y entonces aquí es donde entra, ahora sí que esa creencia enorme de que había que considerar a la famosa Guerra Florida. La Guerra Florida no consistía en otra cosa más que en sostener encuentros entre ejércitos enemigos para hacerse de prisioneros. Y los prisioneros eran sacrificados en honor de los dioses, sobre todo Huitzilopochtli, Tlaloc, principalmente porque son los que les iban a dar beneficios. De esta forma, digamos, toda esta mitología encuentra, digamos, muchas respuestas en lo que un hombre como Moctezuma, por ejemplo, llegó a pensar de Quetzalcóatl. ¿Ven hasta dónde llega la importancia de estos pensamientos mágicos? Porque resulta que uno de los nombres de Quetzalcóatl era Seacatl. Significa uno caña. Y el año 1 caña del calendario azteca era 1519. Año en que llegó Hernán Cortés a Mesoamérica y año en el que Quetzalcóatl, después de que muchos años antes se había ido, prometió regresar para recuperar su reino de los toltecas. Así que la serpiente emplumada, como también se le conoce, fue confundida por Hernán Cortés en la visión de Moctezuma. Y pensando que era Quetzalcóatl, casi le abrió las puertas de Mexico Tenochtitlan de par en par. Muy independiente de que hubo en total, junto con esto, 8 augurios que percibieron los mexicas y que obviamente infundieron mucho temor en Moctezuma Xocoyotzin. Acuérdense, les habíamos mencionado ya desde el programa con Miguel León Portilla que el nombre era Motecuzoma. Pero bueno, los españoles, que siempre modificaron nuestra fonética náhuatl, fueron haciendo variaciones. Aquí la cuestión es que Quetzalcóatl es una creencia que se extendió tanto que entre los pueblos mayas se conoce con el nombre de Kukulcán, y entre el pueblo quiché como Gucumatz. Aquí lo que yo quiero decirles es que esas creencias prácticamente existían en toda Mesoamérica, hasta Centroamérica, y todo lo que es Mesoamérica era parte de la explicación que ellos querían tener para entender cómo funcionaba el mundo.
Bueno, en el caso muy concreto de los diferentes papeles que asume el sol, los diferentes nombres, en esa tradición azteca, hay otros dioses tutelares, como Mixcoatl, que prácticamente está relacionado con los astros, o sea, es la Vía Láctea para entender otro panorama. Existían los dioses del agua y de la vegetación, y uno muy prolífico era Tlaloc, ¿verdad? El Tlaloc que ahora no nos deja en paz en estas fechas, y que, sin embargo, para ir un poquito más allá, no era solamente el dios de la lluvia, era considerado el dios del rayo, el dios del granizo, el dios de la sequía, el dios de las inundaciones. ¿Y qué pasa aquí entonces? Era un dios adorado y temido. Por esa razón es que tenían que hacer muchos sacrificios en honor de Tlaloc, igual que los hacían en honor de Quetzalcóatl y en honor de Huitzilopochtli. Aquí entonces es donde nosotros nos damos cuenta cómo cada elemento de la naturaleza tiene a su propio dios. Explicamos al principio, la tierra misma. Bueno, existía para ellos hasta la diosa del pulque, Mayahuel, por ejemplo, ¿no? Y cada uno de estos elementos que ellos consideraban como un regalo, pues construían en su pensamiento cosmogónico una deidad. Bueno, el dios de la muerte no podía faltar, ¿verdad? Mictlantecutli, que es el que conducía a todos los fallecidos al famoso Mictlán, que era el destino final de las almas. Y aquí la muerte, después de la muerte, el alma no se iba, digamos, a cierto lugar, o sea, su destino final, el destino más glorioso sobre todo, se lo adjudicaban a los guerreros caídos en batalla y a las mujeres que habían muerto en el parto. Es decir, su destino final para el paraíso no consistía en el estilo de vida que habían tenido, en lo absoluto, sino en la forma en que habían muerto. Y entonces, por eso los guerreros, cuando sabían que iban a una batalla y que podrían morir, lo hacían gustosos, porque sabían que a final de cuentas les esperaba una gran vida en el paraíso, en el Mictlán. Bueno, vamos aquí a analizar parte de ese pensamiento que tenían los mexicas, de acuerdo con el análisis de Alfonso Caso en su libro El Pueblo del Sol. Y una explicación muy breve de cómo un pueblo con una civilización muy avanzada pudo construir un elemento para medir el tiempo, los días, los meses y sus propios años en un instrumento que muchos hemos visto. Yo creo que todos lo hemos visto en alguna ocasión, y si no es en vivo, al menos en una réplica como la que hoy traigo para dar una breve explicación. La famosa piedra del sol. Algunos dicen que mal llamada el calendario azteca, pero bueno, consideremos que es la piedra del sol y que traigo aquí para ustedes de una forma gráfica poder explicar cómo ellos entendieron el papel de su dios principal que aparece en este círculo y que es Tonatiuh. Vean lo interesante del asunto, porque los mexicas así lo entendieron. Tonatiuh tiene una lengua salida, prácticamente, que es el tecpac o un pedernal. ¿Cuál es el significado de esta lengua? La sed del dios para que le brindaran la sangre humana en sacrificio como recompensa por darles bendiciones a los aztecas. Y aquí alrededor se encuentran los soles que previamente antecedieron al quinto sol, porque esta es la representación del quinto sol. Y los otros soles
el del jaguar, el del viento, la lluvia, y todo esto aquí están representados. Aquí está el símbolo del rayo prácticamente, y aquí están las figuras que representan los nombres de cada día. Son 20 en total. De esta forma, cada figura tiene una explicación concreta, incluyendo las serpientes que están aquí y que encuentran el rostro al final, pero obviamente que cada símbolo de este calendario tiene una explicación muy interesante, que habría que realizarse de manera tal vez más detallada. No es el motivo de esta charla, de esta presentación, porque esto no necesariamente lo incluyó Alfonso Caso. Lo estoy agregando para entender con mayor razonamiento por qué el pueblo mexica obraba como obraba. Y todo este pensamiento mágico religioso era aceptado en toda Mesoamérica por los mayas, los zapotecas, los mixtecas, los totonacas, los tlaxcaltecas, los huastecos, los toltecas y obviamente los aztecas. Su labor principal era insuflar vida al sol, a Tonatio, también conocido como Huitzilopochtli, para que no desapareciera con aquel fenómeno que se esperaba fuera el de los terremotos. Entonces, la organización sacerdotal que ellos tenían estaba perfectamente equilibrada, porque su educación era algo que existía muy bien a través de la formación tanto de los sacerdotes como los que iban a estar destinados a ser guerreros en plena batalla. Los sacerdotes estudiaban y se preparaban en el Calmecac, que era la escuela de los nobles, y el Telpochcali era la escuela prácticamente de los ciudadanos comunes. A final de cuentas, el papel de los sacerdotes era extraordinario porque son los que, dicen, interpretaban la voluntad de su dios Huitzilopochtli, el que los condujo desde Aztlán hasta el centro de Mesoamérica, donde tenían que encontrar un lago con una serpiente siendo devorada por un águila. El símbolo que hoy nos representa a nivel país ante la comunidad internacional. Vean ustedes cómo nuestra historia tiene profundas raíces. Y sin embargo, es preciso decir esto, porque va a ser parte, digamos, básica de la explicación que vamos a dar acerca del papel de un pueblo indomable como fue Tlaxcala en la tercera temporada. Que México, no como país, ¿qué territorio encontraron los españoles cuando llegaron a Mesoamérica? Encontraron pueblos tribales, civilizaciones ya extinguidas como los teotihuacanos y los mayas. Y cuando encontraron en Mesoamérica pugna entre diferentes pueblos que eran rivales, que eran enemigos a muerte, lo que hizo Hernán Cortés fue aliarse justamente con los enemigos del pueblo mexica. El pueblo mexica que antes había sido sometido por los tepanecas por muchísimos años, al ser considerado un pueblo menor y miserable. Y cuando los mexicas buscaron alianzas con los pueblos de alrededor y estos los apoyaron, incluyendo los tlaxcaltecas, derrotaron a los tepanecas y firmaron una alianza o un acuerdo por el que se comprometían que iban a respetar sus territorios y a continuar, sobre todo, con los enormes acuerdos de comercio que tenían desde el Mesoamérica hasta el sur de América. ¿Qué pasó
en el pensamiento de Moctezuma Xocoyotzin considerar simplemente que su tierra era muy pequeña y que él tenía que ser reconocido por todos los pueblos que conocían como el rey de la tierra Tenochca. Y entonces rompieron su pacto y comenzaron a someter a los pueblos de alrededor, sometiendo primero a los Xochimilcas y después se fueron sobre todos los demás. Los cholultecas, los tarascos, los tlaxcaltecas, los totonacas, y fueron sometiendo a uno por uno para que les brindaran no solo pleitesía, sino que también pagaran tributos. Sin embargo, hubo dos pueblos aguerridos, amantes de su libertad, que nunca se dejaron, en este contexto, dominar por los mexicas. Unos fueron los tarascos y otros los tlaxcaltecas. Aquí es donde yo dejo la base de la explicación de la tercera temporada. Esa geografía, esa pugna y esa política que encontró Hernán Cortés fue lo que sirvió para la alianza que a final de cuentas acabaría derrotando a una civilización que, si bien es cierto, a más de 200 años de existencia era todavía muy joven, y la truncó, o sea, la cultura mexica, toda la civilización mexica. También es cierto que era un imperio. Era un imperio que no cumplía acuerdos, un imperio que se sentía elegido por el sol para alimentarlo con sacrificios humanos. De ahí que también la guerra florida fue algo cotidiano, algo común. Y aparte, imponer tributos, es decir, el pueblo mexica era enemigo de todos aquellos que le rodeaban. Y no importaba si alguien le pagaba tributo o no, lo pagaban. Nada más que lo pagaban con enojo. Imagínense cuando llega Hernán Cortés y les ofrece la libertad a cambio de deshacerse de su dominador, pues cómo no lo iban a aceptar. Por eso es que aquí este contexto histórico hay que entenderlo. Si bien es cierto que el pueblo mexica tenía una misión para ellos que era sagrada, también es cierto que en algunos momentos de su historia, llenos de energía, también experimentaban apatía. El mismo emperador Moctezuma Xocoyotzin así lo manifestó. Y ellos sabían que su destino estaba trazado por la desgracia, porque sabían que el quinto sol iba a desaparecer tarde o temprano. No desapareció exactamente porque eso es parte de su cosmogonía, de la explicación del universo, de la tierra, de la naturaleza y todo lo que le rodeaba. Sin embargo, ahí es donde nosotros encontramos muchas respuestas a ese contexto histórico importante de ese momento de nuestra historia y que hoy es necesario entender para encontrar las explicaciones de por qué ocurrió una conquista que fue muy sangrienta, que estuvo llena de estrategias ciertamente, y para muchas personas, tal vez que conozcan poco de la historia de México, se les hace como mirar blanco y negro, como simplemente guerra y traiciones, porque así no fue. Alfonso Caso nos explica brillantemente en este libro esta gran parte de la historia que hay que poder entender para comprender nuestra propia forma de ser muy religiosos, por ejemplo, llenos de tradiciones, porque eso es el pueblo mexicano, sin duda alguna, y que obviamente cuando llegan los españoles y traen otras creencias, otra cultura, otra civilización, otra religión, hace que de pronto ese sincretismo sea parte de nuestra propia personalidad como pueblo mexicano. Yo te invito a que leas este extraordinario libro, El pueblo del sol, de Alfonso Caso. Es lectura indispensable y obligada de los tantos que hay, porque habrá una temporada en la que también proporcionemos
la visión del extranjero, también de estos temas. Una muy interesante es de Jacques Sustel en su extraordinario libro El universo de los aztecas. Estaremos compartiendo más contenido de este tipo, pero no nos enfocaremos solo a historia, porque la verdad, la inquietud de conocimiento es grande. Y voy a justificarme nuevamente. Nada de lo que hay en este mundo me es ajeno, sino lo que ignoro. Lo dijo Alfonso Reyes. Si te gustó, regálame un like y compárteme por favor con tus contactos que el programa continúa con toda la fuerza y con toda la actitud del mundo para compartir, para seguirme y seguir generando polémica. Hasta mostrar. Muchas gracias.